que nosotros, cuando alguien ataca la Biblia, realmente están atacando algo muy importante, están atacando nuestro fundamento, porque sin la Biblia, realmente, ¿qué tenemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos de Dios? Y la respuesta es que la verdad es que si no tuviéramos la Biblia, estamos en un mundo así que no tiene nada concreto, parece. Así que, ¿qué podemos decir en cuanto a la Biblia? Bueno, podemos decir que la Biblia es 100% fiable. Podemos fiarnos no solamente de que la autoridad de la Biblia es lo que es, no es un razonamiento circular, decir que creo la Biblia es como inspirada porque la Biblia dice que es inspirada, como vimos en esta mañana. Nosotros aceptamos la premisa, pero luego después miramos esto y efectivamente lo que vemos es que la Biblia es la palabra de Dios. Tiene toda la marca de ser la palabra de Dios. Por cierto, no lo comenté en esta mañana, pero tendría que haberlo comentado, que cuando miramos la profecía que está contenida en la Biblia, es una demostración impresionante de que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Es imposible que la Biblia prediga lo que va a ocurrir. Y dicen, no, pero claro, eso lo está escrito, pero se escribe de... No, estamos hablando de que cosas escritas en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento, y dices, pero siglos pasan, siglos en que existía lo que decía Isaías en el capítulo 53, y cuando ocurre la crucifixión de Cristo, es impresionante, hasta el punto que hasta el día de hoy el capítulo 53 de Isaías se sigue saltando en la sinagoga porque era tan complicado leerlo, porque la gente seguía preguntando, ¿pero por qué habla de Jesús en Isaías? Y los rabinos decían, no habla de Jesús, no. Y al final la solución era suprimir, saltamos, no leemos. Y no sé si habéis visto, hay un vídeo en Facebook van por Israel, hablando con judíos y leyéndoles Isaías 53. Y la reacción es impresionante. Se quedan como, ¿esto está en nuestro libro sagrado? Nunca había escuchado eso en la vida. Así que, bueno, todo esto para decir, la profecía que tenemos en la Biblia es parte de lo que nosotros miramos y decimos, efectivamente, la Biblia no está diciendo algo que es cuando realmente no lo es la palabra de Dios. También comentamos la transmisión de la Biblia, un tema complicado, un tema que tiene mucho que ver, pero como nosotros vimos, la evidencia detrás de la Biblia realmente es mejor que cualquier libro, y nosotros hablamos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y dijimos, podemos fiar de lo que dice la Biblia. Bueno, llegamos hoy a esta pregunta. ¿Cómo llegamos a tener la Biblia que tenemos? ¿Hay lugar para una teoría de conspiración? ¿Alguien quiere una teoría de conspiración? Bueno, esta pregunta es muy buena y muy importante. Así que vamos a ver lo que podemos comentar rápidamente en cuanto a este tema. Y una vez más vamos a hablar del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en dos grupos distintos. Primeramente, comento en cuanto al Antiguo Testamento que la composición del Antiguo Testamento es una cosa que realmente no se suele debatir mucho. Se va formando lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y llega un momento en que están estos libros y los judíos ya lo tienen claro que estos libros son inspirados por Dios, y cuando llega Jesús también trata estos libros como inspirados. La estructura que tenemos es esta estructura que veis aquí en la pantalla, que tenéis en las hojas también. Tenemos tres partes. Tenemos Torá, luego Nevi'im, es que no lo veo con la pantalla. Yo traje gafas para poner, pero es demasiado violento para mí aparecer en público con gafas, así que eso será en otro instituto que por fin sacaré las gafas en público. Y luego después Ketuvim. Ahora, para nosotros estos nombres ya no nos suenan. Torá sí, igual nos suena Torá, y esos son los libros de Moisés,
Así que empezamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero estas otras divisiones que son, bueno, tenemos el Nevi'im, estos son los profetas. Lo curioso es que cuando nosotros pensamos en profetas, pensamos pues en profetas como Daniel, Isaías, pero curiosamente los judíos pensaban en los profetas y tenían libros como Josué, Jueces, Samuel, Reyes. ¿No, esos son profetas? No, estos son libros históricos. Ya, esta es nuestra forma de nuestra Biblia que nos llega por medio de la Septuaginta, por la Vulgata. Voy a comentar estas palabras en un momento. Pero los judíos tenían los profetas anteriores, que son realmente para nosotros los libros históricos, y luego los profetas posteriores. ¿Quiénes son? Los tenéis aquí, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Quiénes son los 12? Lo que llamamos nosotros los menores. Y si vas con la canción, verás que son 12 efectivamente. Ahora, ¿por qué juntar todos los menores en uno para hablar de los 12? Bueno, reduce el número de libros en la Biblia y facilita lo que es la memorización, es decir, los 12 y no tener que recordar estos nombres que a veces nos cuestan ahí. Así que bueno, ellos también estaban en plan vago también en cuanto a eso. Bien, luego después tenemos Ketuvim. Ahora, habéis notado que no he puesto a Daniel con los profetas. ¿Y por qué no está Daniel con los profetas? Respuesta fácil, porque no era profeta. Profetizaba, pero no era profeta. ¿Qué era? Funcionario. Entonces, es interesante que Daniel no está con los profetas, aunque realmente las profecías de Daniel son una de las profecías más importantes que tenemos en la Biblia. Aquí de los Ketuvim, que por cierto significa escritos, tenemos primeramente la poesía de la Biblia, los Salmos, Proverbios y Job. Luego después tenemos 5 rollos, una vez más, rollos literalmente, ¿vale? No me malentendáis. Vale, tenemos Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Cada uno de estos rollos se leía en una fecha especial. Y finalmente tenemos la última sección, que es Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. Vale, si estáis mirando los números ahí, veis que hay 5, la Torá, eso ya está bueno, claro. Luego después tenemos 8, entre Jueces, Josué, Samuel, Reyes. Habéis notado que no he dicho primero y segundo de Samuel, ni primero y segundo de Reyes, porque ya que iban en rollo, pues cuanto más grande mejor. Y tenían pues los libros ahí completos, y no es hasta más tarde que se dividen estos libros para facilitar libros más pequeños y tener primero de Samuel, segundo de Samuel, pero no lo tenían así. Luego en los Ketuvim, bueno, empezamos a sumar y dices, bueno, 5 más 8 más 11. ¿Tenemos a alguien muy bueno con la matemática? 24. Y un momento, ¿tu Biblia tiene 24 libros en el Antiguo Testamento? Nuestra Biblia tiene 39. Pero no tenemos que preocuparnos, porque cuando empezamos a sumar los 12 y empezamos a dividir Reyes, Samuel y Crónicas, y dividimos también Esdras y Nehemías, pues llegamos a 39, y esos son los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Ahora, interesante, un hecho interesante. Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús cita muchas veces del Antiguo Testamento. Y Jesús cita de la Torá, Jesús cita de los Nevi'im, y Jesús cita de los Ketuvim. Así que Jesús cita de todas estas secciones. Incluso, lo que es más, a veces habla de la ley y los profetas. ¿Recordáis esto de la ley y los profetas? Estaba hablando él de esto, la ley y los profetas. Y Jesús cita de estas secciones y nos dice que Jesús no vino para decir, uy, hay un error aquí, hay libros que no deben estar. No, Jesús cita de las secciones y establece lo que es la autoridad de estos libros. Bien, entonces, en cuanto al canon del Antiguo Testamento, tenemos ya un tema bastante bien formado. Ahora, la pregunta es, pero un momento, ¿por qué es que la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante? ¿Cuántos
habéis tenido esta pregunta, alguien te ha preguntado, pero tú eres protestante, ¿no? En tu Biblia faltan libros, ¿no? ¿Cuántos os han preguntado esto? ¿Vale? ¿Y nosotros qué contestamos cuando nos preguntan eso? La pregunta, la contestación buena es hacer la otra pregunta, pero explícame por qué tu Biblia tiene libros añadidos. Ya, pero no estamos realmente dialogando en este momento, estamos cambiando la pregunta. Pero, ¿de dónde vinieron estos libros de más? Bueno, tenéis ahí en los apuntes este cuadro. Entonces vamos a empezar a comentar rápidamente este cuadro. Lo he enviado al grupo en esta mañana, si lo habéis visto, pero en color y en PDF. Así se puede ir pues acercando, y si algunos estabais quejándoos de la letra aquí en medio que no lees, pues ahí en el PDF vas acercándote y lo verás perfectamente. Bien, lo tengo aquí, así que voy a comentar sobre lo que tenemos aquí. Bien, notáis que en la parte de arriba, a la derecha, tengo el Antiguo Testamento, eso es lo que significa AT. Veis que el color significa que, bueno, cada vez que veis este color estaremos hablando del hebreo, y tenemos una fecha ahí de cuándo es el Antiguo Testamento, ¿vale? Esas son más o menos la época de escritura del Antiguo Testamento. Abajo pone 39 libros, no porque los judíos los contaran así, porque como hemos visto, los judíos contaban de otra manera, tenían solo 24, pero son los 39 libros que nosotros conocemos. Aquí en verde, el verde es para el griego, y aquí tengo pues el Nuevo Testamento, una vez más, inspiración en el siglo I, 27 libros en el Nuevo Testamento. Vale, ahí en azul estamos hablando de inspiración. Pero ahí notáis en medio, ahí pone DC. Vale, DC significa deuterocanónicos. Ahora, eso es importante que lo entendáis. Deutero, ¿qué significa? Deuteronomia, o nomio, significa una segunda ley, ¿vale? Deuterocanónicos. Tenemos un segundo canon. Ahora, ¿qué significa canon? ¿Conocemos esta palabra? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra canon? No es una cámara. ¿Qué significa canon? ¿Quién ha dicho que sí? Como casi que sí, pero preferimos otra contestación primero. Completación, ¿no? Ahí estamos más o menos en la misma zona. El canon viene del concepto de una medida. ¿Vale? Vamos a empezar a pensar en un metro, ¿vale? Un estándar. Una forma que podemos medir. Por lo tanto, podemos medir algo y decir si es completo o si es perfecto, ¿vale? Ahí es donde vais con esto. Pero cuando hablamos del canon, lo que estamos diciendo es que hay un estándar que nos dice esto es lo que es el conjunto completo. Entonces, uso esta palabra porque esta es la palabra que vais a escuchar si leéis algo escrito por católicos. Van a hablar del deuterocanónico, o sea, lo que es un segundo conjunto de libros, un segundo canon, un segundo grupo completo. Esto es importante porque tradicionalmente protestantes han hablado de libros apócrifos, ¿vale? Yo prefiero no hablar de libros apócrifos. Yo prefiero, si voy a hablar con una persona que proviene de un trasfondo católico, prefiero llamar a estos libros como lo llaman ellos, los deuterocanónicos. Vale, pero es interesante esta afirmación, porque están afirmando ya que no pertenece al mismo canon que nosotros conocemos como los 39 libros. El mismo nombre que usan ellos reconoce que es un segundo canon, es un segundo grupo, una segunda agrupación de libros. ¿Entendéis? ¿Qué hay en este grupo? Bueno, podéis ver en la lista, veis que pone Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y luego los dos Macabeos,
Y encima tenemos porciones del libro de Daniel, sobre todo la historia de él y el dragón, no es familia mía, y Susana y los ancianos. Por curiosidad, ¿quién ha leído alguno de estos libros? ¿Alguien ha leído? ¿Vale? Sabiduría, muy bien, ¿qué has leído? Macabeos. Bien, muy interesante, ¿no? Una lectura históricamente, tiene mucha información, ¿no? No mucho provecho espiritual ahí, ¿no? Vale, aquí tenemos un grupo de libros, pero ¿habéis notado el color de estos libros? ¿En qué color están? Eso significa que están escritos en griego. Notamos que es un segundo canon. Es muy diferente del primer canon. Ahora, estos libros, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de sabiduría, supuestamente proviene de Salomón. Eclesiásticos, también. Se supone que viene de Salomón, pero no está escrito en hebreo. No está como Eclesiastés o como Proverbios, está escrito en griego. Y que sepamos nosotros, nunca hemos tenido una copia de estos libros en hebreo. ¿Por qué es importante esto? Una vez más, nos separa y nos muestra que estos libros son distintos. Ahora, habéis visto aquí en las flechas que estos libros encuentran realmente su primer salto al texto se encuentra en la Vulgata. La Vulgata es la obra de Jerónimo. Y por cierto, Jerónimo no estaba muy convencido de meter estos libros en su traducción de la Biblia. Y sin embargo, Agustín ponía presión que hay que poner los libros, estos libros están. Y al final Jerónimo pues mete los libros y están en la Vulgata. Por lo tanto, cuando hablamos de la Vulgata, encontramos que he puesto aquí 73 más libros. O sea, si nosotros tenemos la Vulgata y empezamos a leer, notamos que la Vulgata no tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento como nuestra Biblia, sino que hay un segundo canon dentro de la Vulgata. La Vulgata tiene 3 canons. Tiene el canon del Antiguo Testamento, los 39 libros que nosotros conocemos, tiene los 27 del Nuevo Testamento y luego tiene añadido estos libros de más. Estaban ahí porque, bueno, eran libros de la tradición judía, de la época, así, y ahí están en la Vulgata. Bueno, ahí está la respuesta a nuestra pregunta. Cuando una persona te dice, pero tu Biblia es diferente, ¿no? Habéis quitado libros. Realmente no tienen todos los hechos en las manos. No es verdad que nosotros hemos quitado libros de la Biblia. Literalmente, estos libros fueron añadidos. Ahora, mi recomendación sería, pues, seguir adelante con este pensamiento para decir, ¿has visto? ¿Sabes los libros que no están en nuestra Biblia? Que sí, tú tienes una Biblia, ¿no? Y estos libros empieza a preguntar. La verdad es que la mayoría de ellos no tienen idea de los libros que faltan. E imaginan que los libros que faltan en nuestra Biblia era porque en algún momento, por vergüenza, hemos dicho, bueno, vamos a quitar estos libros de nuestra Biblia porque total, es que nos favorece un poco quitar estos libros. Pero sinceramente, todo lo contrario. Cuando lees estos libros, primeramente algunos libros no nos aportan casi nada, pero incluso encontramos en estos libros pues pensamiento bíblico que dice, por ejemplo, que no deberíamos tener imágenes. Yo conocí a un chico católico que me dijo, yo me convertí porque estaba leyendo la Biblia y en Macabeos veía que ponía de no tener imágenes. Y decía, si estoy leyendo una Biblia católica, encima los libros que faltan en la Biblia protestante me están tirando por los suelos lo que es el catolicismo. Bueno, una vez más, abrimos conversación y hablamos de personas, pero cuidado, no caigamos en el error de tragar el pensamiento de que alguien ha quitado de nuestra Biblia algo que tendría que estar. No es así. Bueno, un poco más de historia. ¿Y por qué, si estos libros estaban en la Vulgata, quién los saca? Bueno,
curiosamente, cuando Martín Lutero hace su primera traducción de la Biblia en alemán, los libros están. Lutero no quita los libros. Para los que conocéis algo del inglés, la traducción por excelencia en inglés que todo el mundo cita, la Rey Jaime, tenía los libros también. Estos libros estaban. ¿Por qué? Porque formaban parte de la tradición bíblica durante siglos y siglos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién los quita entonces? ¿Cuándo es el primer momento en que por fin alguien dice, ¿esto qué hace ahí? No debería estar ahí. Pues viene con Trento, ¿vale? Si habéis estudiado un poco de historia, debería sonaros pues el Concilio de Trento. Y tenemos aquí el conflicto, el gran conflicto entre el catolicismo romano y el protestantismo. Y realmente lo que ocurre es que están luchando sobre el tema de la Biblia. Y sale el tema de estos libros. Y resulta que Lutero hizo una cosa. Lutero dice, mira, muéstrame aquí en la Biblia dónde pone que hay que rezar por los muertos. Y algún listo dice, pues sí, mira, te lo muestro. Mira, aquí en los Macabeos, cuando termina la batalla, el general dice que recemos por los que han fallecido. Y Lutero dice, hombre, los Macabeos lo pone, pero ¿dónde en la Biblia? Y dicen, ¿tú no crees la Biblia? Bueno, tenemos el gran enfrentamiento sobre la doctrina y sinceramente es un conflicto interesado y los libros de repente interesan mucho. De repente porque, claro, tenemos una forma de decir, no, rezar por los muertos es parte de la Biblia. Y Lutero dice, pero eso no es justo, porque estos libros, Lutero entendían que era un segundo canon. Él entendía que no estaban al mismo nivel. Estaban incluidos porque históricamente pertenecía a un grupo de los judíos de una época. Pero Lutero entendía que estos libros eran un segundo canon, que no tenía la autoridad que tenían los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y sin embargo, en Trento, de repente se ponen a defender estos libros, que estos libros forman parte de nuestra Biblia, y tenemos toda esta historia que entra ahí. Vale, todo esto para decir un poco el contexto de lo que son estos libros, pero una vez más, estos libros no cambian la doctrina realmente, o sea, tienen historias que a veces son un poco raras, sinceramente. Susana y los ancianos, rarísima esta historia. Bueno, ni os digo Belly y el dragón, eso también es rarísimo. Pero si ves a una persona que quiere leer la Biblia y la única Biblia que tiene en casa es una Biblia católica que contiene estos libros, dile que lea la Biblia. O sea, yo no le mando a leer los Macabeos, pero mándale a leer la Biblia, porque sabes que leyendo el Evangelio está en su Biblia. Así que no tenemos que pensar, no, quita esta Biblia, yo te doy una buena. Ahora sí, si tiene una de los testigos de Jehová, sí, quítale esa Biblia. Pero sinceramente, estos libros no quitan la doctrina del Evangelio, ¿vale? Entonces, si una persona dice, bueno, tengo una Biblia que es una Biblia católica, dice, pues, ¿la has leído? Léela, incluso, mira, te doy otra Biblia y léelas dos juntas, compara, ¿vale? Y luego después, si necesitas explicar la historia y qué son estos libros, pues espero que este dibujo, este gráfico, sea pues una ayuda para ti. Ahora volveré al gráfico en un momento para comentar una cosa más sobre lo que tenemos ahí. Pero primero tengo que comentar rápidamente, ahí está, sobre el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo llegamos a tener los 27 libros del Nuevo Testamento? Y aquí voy a usar la palabra apócrifa, porque hay libros apócrifos del Nuevo Testamento. Hay un evangelio de Judas, hay otros evangelios de Pedro, otros libros que están por ahí de Tomás, varios libros que están por ahí que seguro que hemos todos escuchado estos nombres. Primeramente, quiero que notéis una cosa. Estos libros son libros apócrifos desde el punto de vista de Roma también. O sea, ningún católico se supone que acepta estos libros como
válidos o como parte de la Biblia. Los libros han sido empujados muchos como bajo ese pensamiento de la conspiración, como que alguien nos está intentando manipular la historia bíblica y nos han escondido estos libros. Si supiéramos lo que están en estos libros, fíjate, cae la iglesia entera. Bueno, estos libros lo que son falsificaciones. Entonces, cuando en el año 200, cuando aparece un evangelio, y todo lo cristiano dice, pero ¿de dónde ha salido este evangelio? Si no lo hemos visto en la vida. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia dice, oye, no leáis eso es un chalao por ahí que lo ha inventado, que eso no... Bueno, se reprime estos libros porque son libros que aparecen y obviamente son falsos, ¿vale? Y ahí viene el nombre apócrifo, que nosotros muchas veces hemos llegado a aplicar ese término a los libros deuterocanónicos, pero yo os vuelvo a decir, yo creo que es mejor hablar de estos libros tal como lo denominan los católicos, es decir, es un segundo canon, es una segunda agrupación de libros. Pero cuando hablamos de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, bien, se puede estudiar y leer mucho sobre este tema, y yo no tengo el tiempo para entrar en detalles. Pero es un proceso que efectivamente nos lleva hasta el comienzo del siglo III para tener una lista definitiva que todas las iglesias miran y aceptan como definitiva. Pero no aceptes que nadie te diga que el Nuevo Testamento no se había formado hasta el siglo III. Esa es una mentira. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos a lo largo del siglo II, incluso empezando finales es el realmente comienzo del siglo II, tenemos ya esas listas de libros que nosotros entendemos que son inspirados en el Nuevo Testamento. Ya empezamos a ver estas listas. Sobre todo, cada vez que surge la persecución, hablan mucho de ese tema. Porque, hombre, yo voy a dar mi vida para defender la palabra de Dios. Pero el pastor de Hermes, yo no doy mi vida por el pastor de Hermes. Sí. Si me dicen, ¿tu vida o el pastor de Hermes? Mira, ahí tienes el pastor de Hermes y un libro que no es inspirado, yo no doy la vida. Tú dices, renuncia el Evangelio de Mateo o tu vida. Pues que Dios me dé la gracia para mantenerme firme, porque esta es la palabra de Dios. Yo sí que me planto ahí. Bien, entonces, tenemos un proceso, pero quiero que notéis una cosa de este texto. Tengo 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Este pasaje es tan importante que voy a tomar el tiempo de mirarlo rápidamente, consciente de la hora que es. Bien, aquí vamos. Ese es uno de mis pasajes favoritos. Mi familia ya está diciendo otra vez, pero bueno, para los que no sois mi familia, perfecto. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En el seminario estudiamos griego y leímos las 2 cartas de Pedro. Y cuando llegamos a esta parte, dijimos, ¿hay cosas difíciles de entender en Pablo? Hay cosas muy difíciles de entender en Pedro. Yo prefiero leer Pablo cualquier día. Y aquí Pedro dice, sí, Pablo escribe una cosa difícil. Sí, ¿y tú, Pedro? ¿Qué pasa? Pero lo que me llama la atención de este texto, lo que es importante de ese texto es esta frase. Como también las otras escrituras. Esa frase tiene un peso increíble. Lo que quiere decir es que hay personas que cogen las escrituras, cogen a Moisés. Recordad, cuando hablamos de escrituras, normalmente estamos hablando del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento. Hay gente que coge el Antiguo Testamento y lo tuerce, lo manipula,
lo camela para usar para sus propios fines. Y aquí Pedro dice, cuando lo hacen para su perdición. Cuidado, estás jugando con la palabra de Dios. Pero añade aquí, no como las escrituras, sino como las otras escrituras. Aquí lo que dice es impresionante. Dice, tú coges al apóstol Pablo y manipulas un poco lo que ha dicho para sacar algún tema para ti, para beneficiarte a ti, y lo que tú estás haciendo es igual de mal que coger a Moisés y torcer a Moisés. ¿Lo estáis entendiendo? O sea, aquí está Moisés. ¿Y el apóstol Pablo dónde? En exactamente el mismo nivel. Torcer lo que ha dicho Pablo es igual que torcer lo que dice Moisés. Esto es impresionante cuando piensas que Pedro escribe estas palabras en la década de los años 60, antes de la caída del templo en Jerusalén. Estamos hablando de los años 60 y Pablo ya en la mente de Pedro está escribiendo cosas que son inspiradas por Dios y con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Interesante. Ya entendemos que el canon no empieza en el siglo III, cuando por fin tenemos una lista definitiva, sino el canon empieza en el siglo I, cuando Pedro ya está diciendo, mira lo que ha escrito Pablo, esta es la palabra de Dios. Tengo otro texto que deberías apuntar, no está en los apuntes, pero está aquí, primera de Timoteo 5:18, donde Pablo dice a Timoteo, como las escrituras dicen, y luego después hace dos citas. La primera proviene del Antiguo Testamento, y la segunda cita proviene de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y Pablo dice, las escrituras dicen, y cita no solamente el Antiguo Testamento, sino también Lucas en el Nuevo Testamento, y los pone una vez más en el mismo nivel. Todo esto para decir, el canon ya está aquí. Ahora, el acuerdo universal entre todas las partes de la Iglesia, recordamos que no tenemos internet, no tenemos móviles para llamar, ese tarda un poco más en llegar a un consensus universal, pero ya desde el primer siglo, desde la mitad, desde que los libros están en composición, porque en los años 60 ni está completo el Nuevo Testamento, pero ya hay un indicio claro de que se reconoce como la palabra de Dios. ¿Vale? ¿Entendéis este tema? Por encima, por lo menos. Bien, vamos a rápidamente mirar la última pregunta aquí. Bien. ¿Por qué hay tantas Biblias diferentes? Y seguro que os habrán preguntado también, o igual, tú te has preguntado alguna vez sobre esto. ¿Por qué hay tantas Biblias? Porque ves ahí un montón de Biblias. Bueno, si te sirve de consuelo, pues mira la librería en inglés y verás que, bueno, en castellano es mucho. Bueno, quiero comentar rápidamente sobre este tema. Bueno, ya hemos hablado un poco de la parte arriba de esta tabla. Ya tenemos el Nuevo Testamento, tenemos muchos manuscritos del Nuevo Testamento, como hemos comentado esta mañana. Ya hemos hablado del Antiguo Testamento y los libros deuterocanónicos que van a la Vulgata. No comenté la Septuaginta, pero eso es una traducción que hacen los mismos judíos en los años, bueno, en los siglos I y II antes de Cristo, hacen una traducción de la Biblia en hebreo al griego y ahí tenemos estas Septuagintas, supuestamente eran 70 traductores, realmente eran 72 porque eran 12 de cada tribu, y ellos hacen esta traducción. Hay libros que son... la traducción es muy mixta, hay secciones que es una traducción, lo que podríamos decir que es muy fiable, muy buena, y otros sitios que la traducción varía mucho. Incluso hay secciones que si ves una Septuaginta hoy en día, hay libros que tienen la página dividida y tienen dos textos porque hay dos traducciones y no saben cuál es anterior y entonces ponen a las dos y ahí está. Y esto es lo que realmente empieza a formar la base de la Vulgata, aunque también hay partes de la Vulgata que Jerónimo insiste en volver atrás y traducir desde el hebreo
y no acepta las traducciones de la Vulgata que provenían de la Septuaginta. Bueno, todo esto que nos lleva a la parte de abajo de este cuadro. En la parte que veis ahí en la pantalla arriba, tengo tres grupos. Estos son tres textos, vamos a decir. Primeramente, tenemos el texto masorético, y ya hemos hablado de los masoretas en esta mañana. Estos son estos hombres que copiaban, contaban y pues aseguraban de que lo que decía el texto, esto es lo que ellos copiaban. Este es un texto muy fiable, como hemos comentado en esta mañana, aunque es un texto que obviamente estamos hablando del siglo VI al 9 o 10 de nuestra era, de la época después de Cristo. En griego tengo dos manuscritos ahí. Primeramente tengo el texto receptus o receptus, es el texto recibido, es el texto tradicional, y luego después tengo el texto crítico. Esto es un asunto, una simplificación muy grande. Pero bueno, básicamente el texto crítico intenta pues tener en cuenta todos los manuscritos que nosotros vemos hoy en día del Nuevo Testamento. Si veis, aquí no lo podéis ver, pero si veis aquí en lo que tenéis, veis que el textus receptus o el texto recibido proviene especialmente de un grupo de manuscritos donde el texto crítico pues intenta tomar en cuenta todos los manuscritos que están a nuestra disposición. Bien, ese tema sería un tema para parar y tomar aquí 10, 12, 15 años para hablar, pero no vamos a hacer eso. Pero os digo esto, cualquier persona que te explica eso y dice, es simple, te ahorras tiempo y no te escuchas, porque no es simple, es muy complicado. Yo personalmente, yo veo que hay mucha lógica en estas decisiones de las pequeñas variaciones que hay entre manuscritos. La mejor sería, y digo, la mejor depende de tus criterios de lo que es mejor y lo que es peor. Yo personalmente os digo mi postura. Yo soy más del texto tradicional. Ahora, no estamos hablando de grandes cambios, estamos hablando de pequeñas cosas, pequeñas diferencias entre los manuscritos, pero mi postura personalmente, yo suelo terminar más en esa dirección del texto tradicional. El texto receptus es el texto que nosotros tenemos detrás de la mayoría de nuestra Reina Valera 60. Pero si alguien está usando otro texto, no estamos hablando de herejía. Pero personalmente no estoy tan convencido de que realmente se ha tomado todas las decisiones correctas en esos juicios para decidir al final qué lectura entendemos como la original y las otras entendemos como modificaciones sobre esta lectura original. Bien, pero esto es importante porque esto nos permite establecer un texto tradicional. Un texto tradicional se puede hacer del texto masorético y el texto receptus. Todas las Biblias que se empiezan a traducir a partir de la Reforma Protestante, todas las Biblias básicamente que nosotros conocemos provienen de este concepto más o menos, con la excepción de las católicas, que realmente no vienen enseguida, porque puesto que la Iglesia Católica había puesto así contra toda traducción, pues tardan siglos realmente en llegar a hacer traducciones al idioma de la gente. Bueno, tenían la Vulgata, ¿y por qué querían hacer más traducciones? La Vulgata era perfecta. Bueno, así que cuando hablamos de la Reina Valera 1602, ahora me preguntarán, ¿y por qué no estás hablando de la Biblia de Oso de 1569? Porque no era Reina Valera, era reina solamente. Y luego anterior a eso había otras Biblias, pero todas estas Biblias provenían del texto masorético y luego después el texto recibido. Y por lo tanto tenemos esa Biblia en 1602, que es donde Reina trabaja sobre el trabajo o Valera trabaja sobre el trabajo de Reina. Luego después varias versiones que nos llevan hasta 1909, que también es la versión que nosotros conocemos como la antigua. Esta también se basa en los mismos textos.
Pero a partir de ahí empieza a complicarse la cosa. Bueno, he puesto aquí esa RVSBT, esto es la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. No sé si alguien tiene esta Biblia. Ha salido del Nuevo Testamento, el Antiguo está por ahí por salir en algún momento. Ellos mantienen esta tradición del texto tradicional. Pero notáis que donde pone Reina Valera 1960, que es casi con toda seguridad lo que la mayoría de nosotros tenemos delante de nosotros ahora mismo, veis que tiene una flecha que proviene de esta tradición del 1602, 1909, pero también tiene otra flecha que viene de otro sitio. El otro sitio es el texto masorético y el texto crítico. Ya entramos a decir, bueno, vamos a empezar a mirar todos estos manuscritos. La Reina Valera sinceramente no tiene mucho, pero no podían resistir. Decían, ¡buah! Solo queremos modificar el lenguaje, pero ya que estamos, vamos a hacer alguna cosa más. Perdón que te interrumpa. Mucha gente aquí conoce a Bill Patterson. Sí. Bill Patterson está directamente involucrado en el SBT que acaba de mencionar, que es una especie de Reina Valera, digamos, entre comillas, más pura, dirían algunos. Él es Bill Patterson, que es erudito en hebreo y griego. Él es el erudito principal en sacar esa traducción que dijiste que todavía el antiguo no creo que está sacado. En el mercado no está, sí. Que yo sepa. Yo estuve en la presentación del Nuevo Testamento, Sí. No sé si estuviste Sí. también ahí. No, pero... Pues Bill Patterson está directamente involucrado. Y rápidamente os digo que en mi lenguaje yo no diría más puro, Ya, yo diría más claro. Sí, claro. No, yo diría más claro yo porque digo lo que es que yo sé que proviene de dónde proviene y tiene algunas cosas que me son interesantes. Han vuelto a poner la cursiva, que salió en las 60, quitaron la cursiva porque sinceramente estaba mal hecha. O sea, la cursiva ponían cosas en cursiva que no tenían que estar en cursiva y no ponían cosas en cursiva que tendrían que haber estado y dijeron, eso es un desastre, vamos a quitarlo todo y luego después otro lo puede empezar a trabajar. Bueno, ellos están volviendo a trabajar para poner cursiva, me parece interesante. Otra cosa que pueden ser interesantes también, el hecho de que no te condiciona con títulos sobre cada capítulo, puede ser interesante. Para otros igual dicen, no, yo necesito los títulos de ahí porque si no tengo esto no encuentro nada. Pero ellos lo ven como un valor añadido y lo puedo ver como, porque no quiero que nadie confunda lo que es la palabra de Dios y lo que son palabras de hombres. Y yo sé que una mujer en nuestra iglesia me preguntó, dice, ¿por qué tu Biblia no está de acuerdo con mi Biblia? Porque tu Biblia tiene otro título arriba. No, pero eso no es la Biblia, eso es... algún editor ha puesto estos títulos ahí y ellos precisamente con ese pensamiento dicen, fuera los títulos, está la palabra de Dios. Y yo aprecio este y quieren actualizar el 9 por quitarles los les detrás y todos los pronombres que van... Sí. Y parte de su motivación es que en 60, lo que estaba comentando, que ya empiezan a coger de mezclar textos y ellos pues obviamente están del pensar que el texto recibido es la mejor texto. Esta postura va un poco más allá de lo que yo expresaría, pero bien, es un buen texto, de esto no cabe duda. Todo esto para decir que en 60 tenemos ahí un poco de cosa mixta. Ahora, al otro lado del cuadro comento que tenemos dos Biblias católicas. Tenemos primeramente Nácar Colunga, no sé si alguien ha visto Nácar Colunga. Si ves esto, lo que estás viendo es una traducción de la Vulgata. No estás viendo la traducción del hebreo, griego, no, estás viendo una traducción de la Vulgata. Todo lo que está en la Vulgata estará reflejado de alguna forma en Nácar Colunga. Una vez más, si alguien tiene esta Biblia, pues que la lea, que la compare, porque el Evangelio sale. Lo que ha ofuscado el Evangelio es la Iglesia, no la Biblia. La Iglesia Católica ha intentado borrar el Evangelio, pero la Biblia contiene el Evangelio. Bien, también está la Biblia de Jerusalén, o puede ser que a lo mejor ves la nueva Biblia de Jerusalén. Bueno, son dos versiones básicamente de la misma Biblia, pero esa Biblia de Jerusalén es un poco diferente porque esto proviene de un texto que tiene en cuenta no solamente la Vulgata, sino que realmente vuelve atrás y habla del texto masorético. También miran el texto de la Septuaginta, miran el texto de los libros deuterocanónicos y también
por supuesto, miran el texto crítico. Bien, esas son dos Biblias católicas, son las más comunes, hay otras, el Padre Estío, puedes encontrar algunas otras, pero no son tan comunes como estas dos que he puesto ahí. Bien, abajo, finalmente, tengo que hablar de esta línea abajo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la Biblia textual. ¿Cuántos habéis leído la Biblia textual? Uy, vale, pero un poco más. Bien, la Biblia de las Américas, ¿la conocemos un poco más? Bien, para mí gana el premio del el peor título de Biblia en el mercado. A mí me daría vergüenza ir a testificar a una persona y llevar la Biblia de las Américas porque parece que eres mormón. En fin. Luego después la nueva versión internacional, ese más conocido, lo conocemos, la nueva versión internacional. Biblia la palabra, ¿os suena la palabra? Bien. La nueva traducción viviente, ¿cuántos? Mejor, bien. ¿Dios habla hoy? Bien, rápidamente en cuanto a eso. ¿Qué pasa con estas Biblias? Bueno, primeramente, toda esta línea de abajo, toda esta línea proviene del texto crítico. ¿Vale? Entonces, podéis ver cosas que el texto dice algo diferente de lo que pone en tu Reina Valera, y cada vez que ves eso, seguro que es un tema de un manuscrito que salió, que tenía una lectura un poco diferente. No estamos hablando de herejías, estamos hablando de una situación que, como comentamos, que ya estamos hablando de la crítica textual. Bien, pero ¿qué más podemos decir en cuanto a estas Biblias? Bueno, he puesto aquí esta flecha abajo que pone más literal, más libre. Luchaba un poco con la terminología porque no me gustaba, pero bueno, al final no encontraba nada más que decir. Schleiermacher, que si estudias o quieres leer sobre la traducción, escribió un texto fenomenal sobre la teoría de la traducción, y si no lees otra cosa de la teoría de la traducción, deberías leer Schleiermacher, ¿vale? Entonces es cortito, lo puedes leer, búscalo en internet, y si logras escribir Schleiermacher correctamente, será un éxito, pero aunque no, Google seguramente lo corrige y lo encontrarás. Él dice que solamente hay dos opciones cuando eres traductor. Las dos opciones son: dejas al autor original en paz y obligas a los lectores a hacer un gran esfuerzo para entenderlo, o dejas a los lectores en paz y cambias y modificas al autor para que suene que está hablando en otro contexto para estos lectores. Y básicamente eso describe lo que está pasando aquí. En este lado tenemos traducciones que son más como las que nosotros estamos acostumbrados a leer, que lees y suena como la Biblia. No suena que estás leyendo el periódico, suena la Biblia. Hay frases que no son normales, hay palabras que cuando cuentas a tus amigos dices, ¿esa palabra qué significa? Dices, pero esa palabra no la conoces tú. No, yo pensaba que todo el mundo sabía lo que era dádiva. No, resulta que no. Nosotros somos los únicos que sabemos lo que significa dádiva. Bien, lo que están haciendo, están intentando mantener al autor pues lo más claro posible ahí, pero el que tiene que hacer un poco de esfuerzo es el lector para entender lo que está leyendo. Y están ordenados de una forma más o menos para que veáis. La Biblia textual intenta pues ser todo lo literal que pueda. También la Biblia de las Américas muchas veces también. Y hay veces que lees y dices, uy, eso suena raro. O sea, fíjate, la Reina Valera a veces suena raro, pero a veces esto es peor aún. Bueno, cuando vamos en esta dirección empezamos a notar cada vez menos esa sensación. Leemos la nueva versión internacional. Los que habéis leído la nueva versión internacional, igual lo que os ha impresionado era lo fácil que era leer. Que en un momento dices, wow, he leído 3 capítulos y ni me he dado cuenta, porque se lee de maravilla. Sí, pero sacrificamos algo en esta lectura. Cuidado. Yo recomiendo muchas veces que leas de 2 Biblias, porque solo leyendo de una, a veces te cuesta más formar un concepto de lo que está diciendo. Compara, ¿vale? Mi Biblia, que suelo volver a usar una y otra vez, suele ser la Reina Valera 60, pero yo he leído de todas estas Biblias, menos Dios habla hoy. No, esa no, pero de las demás sí. Incluso la nueva traducción viviente, bueno, era un año muy largo, pero lo leí. El caso, Biblia la palabra, sabiendo lo que es, sabiendo que es
del texto crítico, sabiendo que manipula el texto un poco para suavizar el texto. A mí me encantó el vocabulario. Era en un castellano muy actual, era una lectura que había cosas que se veían muy bien, muy claramente en el texto, sinceramente no todo. ¿Vale? Una vez más, si vas a leer la palabra, se encuentra en la aplicación de la Biblia que todos tenemos, se puede leer ahí. Es una traducción de España y el vocabulario era actual, muy interesante, pero una vez más, yo leería esta traducción comparando con otras cosas. Y finalmente, cuando llegamos a la nueva traducción viviente, la historia no entró en la historia, pero es una historia que el texto está muy suavizada y muy manipulada para que se comunique. Y sinceramente yo leí esta traducción, pero no la recomiendo realmente para nadie. De vez en cuando, si quieres consultar, veo la mano, pero si me dejas, puesto que voy súper atrasado, pero luego después hablamos y te prometo que hablamos de todo lo que podamos. Bueno, todo esto para decir, cuando te preguntan sobre las muchas Biblias, hay muchas Biblias en el mercado, más que nunca realmente en castellano. Pero un poco, si podemos entender lo que está pasando, entendemos que estas Biblias no dicen cosas distintas. Sí que hay diferencias, porque hay textos que hay detrás de esta Biblia que son diferentes, pero si estudiamos la palabra de Dios, empezamos a entender lo que está diciendo la palabra de Dios, y creo que podemos entender que hay traducciones, pero eso no nos empobrece, realmente nos puede enriquecer, si lo sabemos coger, si sabemos entender esto, ¿vale? Así que yo sé que estoy hablando súper rápido sobre un tema que es súper complicado, pero espero que esto abra el camino para después hacer más preguntas, estudiar más. Habla con Ivana para que te deje el libro, que ese libro tiene mucha información muy buena, y otros libros más que también tienen información muy importante sobre este tema. Bien, he hablado de estas 3 preguntas. ¿Se puede fiar de lo que dice la Biblia? Sí, 100%. ¿Cómo llegamos a tener la Biblia que tenemos? Una historia complicada, pero es una historia que también nos deja tranquilos. Tenemos la Biblia, que es lo que es la palabra de Dios. No nos han metido más libros, no faltan libros, tenemos realmente los libros que son la palabra de Dios. ¿Y por qué hay tantas Biblias diferentes? Bueno, porque se traduce, y cada traducción al final aporta algo de la lectura del traductor. No hay tal cosa como una traducción perfecta, y eso lo digo como traductor. Sobre todo, ninguna traducción mía ha sido perfecta, nunca. Bueno, bien. Ahora, vamos a aprovechar la última media hora que tengo y vamos a hablar del otro tema que tenemos para hoy. Y eso es... ese no es. El dilema del mal. O creo que he puesto aquí el problema del mal.